Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de este lunes. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. Muy buen inicio de semana para todo el auditorio. Muy buenos días, Belén. Y pues un feliz día del trabajo, aunque pues tal vez no se no se trabaje el día el día de hoy. Pues otra vez quiero referirme a lo que está sucediendo en términos de asesinatos, de crímenes, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues hoy día primero ya tenemos el recuento, el 1 de mayo, ya tenemos el recuento de los primeros 4 meses del primer cuatrimestre, del recuento de los crímenes, de los homicidios, pues, asesinatos, podemos decir tal cual, que se dan en este primer cuatrimestre, y vemos que hay un crecimiento en él. Del 1 de enero al 30 de abril, el 7.4% más, creció en 7.4% más que el 2016, 374 asesinatos en este periodo. Eh, es Parece una carrera en contra del propio récord, es decir, no podemos detener el número de crímenes en la zona metropolitana, no, digamos en el estado de Jalisco, aunque obviamente la zona metropolitana de Guadalajara concentra este crecimiento y este mayor número de crímenes. Normalmente se toma como los crímenes provienen del crimen organizado, o sea que el mayor número de asesinatos son organizados por el crimen organizado, precisamente. Luego son cometidos en robos con violencia, sobre todo por conejeros, robos en asalto, esos robos que se dan en las calles a veces, que se dan con violencia por quitar el automóvil, etcétera, y se termina asesinando a la persona. Después también en riñas y en feminicidios, o sea, también asesinatos dentro de los hogares. Podríamos decir que estos crímenes o este número de homicidios abarcan toda forma de convivencia humana, por así decirlo. Se dan en la calle, en la casa, en los automóviles, en la vía, en el campo. No hay un espacio propiamente dicho en donde se cometan este crimen. Se hacen de distintas formas, por balazos, por puñaladas, etcétera. O sea, digamos que podríamos decirlo así, que está en todas partes y aparece de todas formas. Lo mismo sucede con los rangos de edades. Si bien no tengo este dato ahorita en mis manos, de hecho los estaba buscando, los rasgos de edades, por lo que me he enterado de los crímenes que suceden, pues van de los 14 a los 36, de 40 años, digamos. Es decir, estamos hablando de un rango de edad que abarca desde los adolescentes hasta hombres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes en edad de trabajar, en plena edad escolar y productiva. Quiero decir con esto que estos crímenes afectan a una porción de la población que está realizando, podríamos decirlo así, su plena vida, en plena existencia, en plena etapa productiva. Se está enamorando, se está reproduciendo, está formando una familia. Los adolescentes, que es un número también que está creciendo, que está muy en boga, y por adolescentes me estoy refiriendo, estoy jalando un poco la adolescencia hasta los 18 años más o menos. Son crímenes que también están creciendo. Este margen de adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, pues es un crimen que afecta directamente a la formación de la juventud en México, porque les está arrebatando la posibilidad de formarse como ciudadanos, podríamos decirlo así, de tiempo completo, o como ciudadanos totales, para que vivan una vida común. Por su parte, las autoridades, obviamente, son autoridades que están rebasadas. Si nos damos cuenta, este número de homicidios
es muy alto, y obviamente vemos que tenemos autoridades que no están haciendo nada para detenerlo. El caso es que en los últimos 4 años el porcentaje de estos homicidios no para de crecer. 374 asesinatos, no sé cómo les parezcan a las autoridades, pero digamos que son muchísimos en cualquier sociedad humana. Si nos pusiéramos a revisar un poco, veríamos que dentro de los socios de México en el extranjero, de los socios comerciales en el extranjero, hay países enteros, países de 80, de 100 millones de habitantes, que no tienen esta cifra al año de asesinatos. Nosotros nada más en Jalisco la tenemos en los primeros 4 meses. Entonces yo creo que es un tema que tendría que alarmarnos a todos. Sin embargo, obviamente nuestras autoridades están rebasadas, pero tampoco se alarman, sino que se autojustifican. Siempre terminan justificando con las tesis de los hechos aislados o la tesis de que se da entre ellos. Quiero decir con esto que para las autoridades el crecimiento de estos crímenes no es importante. No es importante porque la mayoría de ellos los ponen en la franja de es entre ellos, o sea, se matan por asuntos particulares del crimen organizados. Pero también el otro elemento es que hay una incapacidad y hay una falta de preparación. Las autoridades no están preparadas para prevenir el crecimiento, para prevenir o para detener sencillamente estos crímenes. Por eso hay un crecimiento en el número de ellos. Tenemos autoridades que no están preparadas. Por un lado, autoridades que se hacen a un lado, que parece que no es un tema que sea suyo, es entre ellos, lo dicen, y por otro lado, su falta de preparación. También, y eso lo vimos de manera muy lamentable y vergonzosa en las últimas semanas, la falta de coordinación entre las autoridades dedicadas a la seguridad pública, y que las lleva inclusive a pleitos entre ellos, y que para que como se comportaron en este enfrentamiento verbal que tuvieron por una persona, pues no tarda en ese tipo de enfrentamiento también que termine ahí con alguna persona muerta, y haga crecer, en vez de disminuir, haga crecer el número de asesinatos del que estamos hablando. ¿Por qué crecen los crímenes? ¿Por qué no para esta carrera para romper el propio récord? Yo creo que también aquí hay una falla enorme de las instituciones. Creo que no hacen estudios, creo que no se dedican al tema de la prevención. Yo creo que ni siquiera saben cómo y en qué condiciones se están dando estos crímenes a través de estudios sociológicos, me refiero, y antropológicos, no simplemente con las estadísticas que les proporciona el CEMEFO. Yo creo que las autoridades deberían de ponerse a trabajar en forma coordinada, servicios también de educación, de salud, de cultura, todas las autoridades del gobierno del estado, de los municipios, para saber por qué está creciendo el crimen, porque como lo vemos, está creciendo, y eso es a lo que me quiero referir hoy. O sea, estamos frente a un fenómeno no solamente que está ocasionando un muy grave problema social, sino que este fenómeno está creciendo y crece constantemente, y parece que no hay ni de lejos una solución para detenerlo. Uno de estos elementos que ya podrían estar estudiando las autoridades son las características de los municipios en donde creció este cuatrimestre los crímenes. En donde mayor crecimiento tuvo fueron los municipios de Tonalá y Tlajomulco. Si nosotros le damos una mirada así muy general, podemos ver que en estos municipios hay condiciones de vida similares, es decir, hay de entrada son como se están convirtiendo en ciudades dormitorio, en estas ciudades que rodean, aunque son parte de la zona metropolitana, por supuesto, pero rodean a los lugares en donde se desarrollan las condiciones de trabajo, en donde se dan las formas para obtener un trabajo. Es decir, son ciudades caracterizadas como ciudades dormitorios, ciudades aisladas, ciudades sin los servicios elementales, sin
los servicios básicos para una forma de vida digna, en donde pues es muy normal que crezca el odio. Hay casos de hacinamiento, los niños no tienen en dónde jugar, entonces se están convirtiendo en espacios propicios para que el crimen crezca y para que el crimen se fortalezca. Inclusive tuvimos en Tonalá mantas en donde ya muchos vecinos de varias colonias de Tonalá están diciendo que van a linchar a los delincuentes como una solución que parece fácil o que parece la más inmediata, al parecer frente a la ineptitud o a la incapacidad de las mismas autoridades. Pretenden ejercer una especie de democracia del crimen, ¿no? Elegir la forma en que ellos mismos se van a hacer justicia, cuando pues, obviamente todos sabemos que ese tipo de formas son formas sencillamente para fomentar la venganza. Eso no tiene nada que ver con la justicia. Entonces los gobiernos deberían de estar estudiando estas condiciones, estudiando los municipios, deberían de estar viendo la forma en que no siga creciendo también la ruptura de las formas de organización social de estos lugares que están completamente alejados de cualquier sistema de cultura civilizacional, por así decirlo. Es decir, son lugares, y en Lago de Moreno lo estamos viviendo también, son lugares que se están convirtiendo en centros de producción de empleados mal pagados, ahora que es el día del trabajo, de empleados fácilmente despedibles y que no tienen ninguna otra condición para vivir que su propia condición de obrero maltratado. Insisto, yo creo que sobre esas condiciones son las que habría que trabajar, y yo creo que sería un primer punto de partida para buscar detener el crecimiento de este número de homicidios, aunque mi tesis es de que a los gobiernos, a las distintas formas de gobiernos, no les interesa detener los crímenes, porque en cierta medida son como una cierta forma también de contención social. Es como una forma de mantener entretenido a los ciudadanos, en que se odien entre ellos, en que se ataquen entre ellos, en que se fomente este tipo de violencia para mantener inclusive un tipo de estatus. Porque si bien es cierto, nosotros nos damos cuenta en estos crímenes, y con esto quiero también rememorar a Margarita Villaseñor, una persona que fue asesinada por un sujeto enloquecido por su vecino, pero dentro de este espacio en donde es muy fácil cometer un crimen. Tenemos que señalar que hay un elogio de la violencia, un elogio de la violencia con su expresión extrema, que es el que la vida de los seres humanos valga muy poco. Estamos viendo cómo el crimen se convierte en una solución, se pierde completamente el valor de la vida para la sociedad y desaparecen las condiciones que nos llevan a formas de coacción y de autocoacción. Quiero decir con esto que cualquier individuo, bajo las condiciones en las que está creciendo, en las que se está desarrollando como individuo, como sujeto en una sociedad, puede convertirse en un momento dado en un asesino, en un criminal. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharle. Un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, el doctor Roberto Castelán. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos con información nacional e internacional.